Hola a todos, sed bienvenidos a mi videoclub. Acabáis de pasar el umbral hacia un tiempo, digámoslo, un tiempo mucho mejor. Una época en la que elegir una película no era una tarea de consumo, sino un acto social. Una época en la que te obligabas a salir de casa un sábado por la mañana para acercarte al establecimiento de un tío pedante y con pocas ganas de currar, que trataba a sus clientes no en función de la tarifa mensual que tuvieran, sino de lo bien que le caías. Sí, aquí hay clientes VIP que reciben antes los estrenos más esperados por el simple hecho de que a mí, el tío del videoclub, rey absolutista de mi local, me da la gana. Adéntrate en un espacio que huele a plástico y moqueta vieja, con estanterías altísimas pobladas de carátulas descoloridas o sustituidas por una fotocopia. ¿Qué te vas a llevar hoy? ¿Alguna de Tarantino, patrón de los dependientes del videoclub? ¿Jumanji por 14ª vez? No, esa no puedo alquilártela porque me la acaban de devolver y no estaba metida en el sistema. Vamos a ver. Pasea y deleítate con pósteres promocionales descoloridos. Hay uno de Matrix, Kill Bill, Ace Ventura, Men in Black. ¿No te decides? ¿Necesitas una recomendación totalmente subjetiva? Aquí no hay algoritmos, solo quiero restregarte por la cara todo lo que sé de cine. Aunque, ¿qué más da? Elijas lo que elijas, voy a juzgarte silenciosamente. Vamos al lío. ¿Por qué hablar de Steven Spielberg? Es uno de los artistas más populares de la historia, así que no voy a descubrir absolutamente nada nuevo. Pero hay 3 facetas suyas que hacen que quiera sumergirme una vez más en su vida y en su obra. Una es el Spielberg narrador de historias. Sus relatos están cargados de aventura, suspense y emoción, y me flipaban de niño, como en el caso de Jurassic Park, que la veía día sí, día también, a todas horas, y me siguen fascinando a día de hoy. Y no es solo lo que narra, sino la forma en que lo hace. Es un cuentacuentos extraordinario, y eso que no es el guionista de sus propias películas, salvo en muy pocas ocasiones. Y eso me lleva a la segunda faceta que me flipa de Spielberg, que es el Spielberg productor. Es un sabueso de la industria que ha dado luz verde a películas que han marcado una generación, o a varias generaciones, y también ha ayudado, dando enormes empujoncitos, a las carreras de muchos cineastas. Por ejemplo, Robert Zemeckis. Y no solo es bueno con los trabajos de otros. Como decía, Spielberg no es el guionista de sus propias películas, pero parece que siempre trabaja con el mejor equipo de Hollywood en cada momento. Obviamente puedes pensar, ¿quién no va a querer trabajar con Spielberg, no? Pero no va de eso. Spielberg podría entrenar a un equipo de segunda B, ascenderlo y ganar la Champions. Tiene olfato para elegir a los profesionales, no a los mejores como tal, sino a los que mejor funcionan para sus películas. Uno de los grandes ejemplos es E.T., niños que actúan a un nivel altísimo, una fotografía a cargo de un director de fotografía, Allen Daviau, sin mucho recorrido por entonces, que logra crear un ambiente que da en la diana de lleno. Una guionista, Melissa Mathison, que de nuevo sin mucho recorrido, hace un trabajo extraordinario. Obviamente tanto Melissa como Allen no eran unos inútiles, sino que eran personas con muchísimo talento. Pero de lo que no tengo ninguna duda es de que Spielberg supo sacar lo mejor de cada uno y llevó la película a unas cotas altísimas. Y por último, la faceta de Spielberg como director. Para mí, esto es una opinión personal, pero junto a Hitchcock y Murnau, es uno de los directores que mejor ha sabido utilizar el lenguaje puramente audiovisual. Podrías mutear una de sus películas y aún así entenderías qué está ocurriendo en cualquier secuencia. Pero para entender de verdad de dónde nace ese imaginario y esa forma tan particular de contar historias, tenemos que retroceder aún más y mirar hacia atrás, hacia los antepasados y la infancia de Steven Spielberg. Pues bien, para entender la filmografía de Spielberg tenemos que remontarnos a Abraham, Isaac y Jacob, los padres del pueblo hebreo. No. Estoy de coña. Vamos a ir a una época muy posterior, una época de persecuciones en Europa, de pogromos y de holocausto. El holocausto fue un elemento constante en su infancia.
Él mismo cuenta que aprendió los números, aprendió a contar a través del tatuaje de un superviviente de los campos de exterminio. Los relatos de sus abuelos marcaron profundamente a Spielberg, que desde muy pequeño fue consciente de la violencia y la exclusión a la que debieron enfrentarse sus antepasados. Por ejemplo, su abuelo Philip Posner, nacido en Odessa en 1884, no pudo estudiar debido a las restricciones antisemitas que prohibían a los judíos formarse académicamente. Aún así, Philip acudía a las escuelas para escuchar las clases desde las ventanas abiertas, ya hiciese el mejor día del mundo o nevase intensamente. Al igual que su abuelo, Spielberg, como ya veremos a lo largo de su infancia, se sentiría como un extranjero en su propia tierra. Esta sensación se incorporó en An American Tail, conocida en España como Fievel y el Nuevo Mundo, que es una película de animación de 1986. Esta cinta, producida por Spielberg y Amblin Studios, junto al director Don Bluth, que lo conoceréis porque es famoso por hacerle la competencia a Disney en la década de los 80 y 90, con películas como En busca del Valle Encantado, Todos los perros van al cielo o su más famosa película que es Anastasia. Pues bien, An American Tail o Fievel y el Nuevo Mundo, como queráis llamarla, narra la historia de Fievel, un ratón que migra de Rusia huyendo de los gatos y comienza una nueva vida en Estados Unidos. Por supuesto, la historia es una metáfora de la vida de su abuelo materno, Philip, ya que su nombre en yiddish era precisamente Fievel. Es muy común en las comunidades judías tradicionales tener dos nombres, uno para la vida civil y otro hebreo para uso religioso o familiar. Esta película es una muestra del vínculo de Spielberg con su pasado y su tradición, aunque el cine que él mismo dirigía todavía no abrazaba en 1986 tan fuertemente el judaísmo. El mundo tendría que esperar a la lista de Schindler para ver a un Spielberg redimido y en paz con una identidad judía que, como veremos, rehuyó durante gran parte de su vida. Pues bien, la historia de los Spielberg y los Posner es la típica de muchas familias judías de finales del siglo XIX y principios del XX. Migrantes europeos que huyen a Estados Unidos en busca de libertad religiosa y un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Pero empecemos hablando de la familia paterna de Spielberg. Pues bien, se calcula que cerca de 2 millones de judíos emigraron a Estados Unidos entre 1880 y 1924. La familia de Spielberg formó parte de ese éxodo. El apellido Spielberg es de origen alemán y significa montaña de juego. Es conmovedor pensar que su primera productora, fundada junto a su padre en 1962, se llamó Playmont Productions. Playmont, de nuevo, montaña de juego, esta vez en inglés. Una productora que, por cierto, sigue en activo financiando películas y documentales independientes. Podéis echarle un ojo si ponéis Playmont Studios en Google, os saldrá. El abuelo paterno de Spielberg, Samuel Spielberg, cuyo nombre en yiddish era Shmuel, nació en 1873, en la actual Ucrania. Trabajó como ganadero y más tarde entró en el ejército zarista como músico para evitar el combate. Huyó de Rusia en 1906 y se llevó a su esposa, Rebecca Chekchik, a Cincinnati en 1908. Por aquella época, Cincinnati albergaba una de las comunidades judías más antiguas de Estados Unidos, lo que permitía una convivencia relativamente buena, aunque para nada perfecta, entre judíos y cristianos. Samuel y Rebecca tuvieron 3 hijos: Arnold, el padre de Steven, Irving y Natalie. Arnold Spielberg, que es el que nos interesa, el padre de Steven Spielberg, nació en 1917. Era un apasionado de la ciencia y de la ingeniería, y al igual que Steven, Arnold siempre fue un niño que pasaba bastante desapercibido y siempre estaba inmerso en su mundo interior. Era un gran nerd, era un friki y aprendió a arreglar radios siendo muy pequeño, simplemente observando cómo los vecinos las montaban y desmontaban. Como digo, era un auténtico friki que transmitió a su hijo una pasión genuina por la tecnología y la ingeniería, algo que Steven aplicaría más tarde en sus películas, ya sea como elemento narrativo, como cuando en E.T., Elliot y E.T. construyen esa radio para comunicarse con la familia del extraterrestre, o como un auténtico mago de los efectos visuales, incluso cuando su equipo fallaba. Me refiero a la escena de Indiana Jones y el Templo Maldito, es justamente la posterior a la
secuencia de apertura musical en el restaurante, en la que Tapón conduce un coche a toda velocidad por las calles de China. Pues bien, parece ser que las placas de fondo, filmadas previamente en Hong Kong por un segundo equipo de rodaje, tenían un ángulo equivocado, lo que hacía que no encajaran correctamente con las escenas rodadas en el automóvil por Industrial Light and Magic, la empresa de George Lucas. Spielberg propuso entonces una solución creativa que él mismo había utilizado en una película cuando era niño, que era usar luces de Navidad colgadas de un cordel y moverlas por el fondo para simular el movimiento del vehículo. En lugar de volver a filmar en localizaciones reales, volver a Hong Kong, que sería muy costoso, decidieron construir un dispositivo en ILM que consistía en un plato giratorio metálico con el automóvil situado frente a él, y utilizaron letreros de cerveza modificados para que parecieran chinos. Pues bien, sigamos con Arnold Spielberg. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1942, Arnold ingresó en el Cuerpo de Señales del Ejército estadounidense. Este cuerpo era el encargado de las comunicaciones y los sistemas de información. Su experiencia como radioaficionado lo llevó a trabajar como operador de radio en el frente del sudeste asiático. Finalmente regresó a casa en 1944, después de haber visto el mundo, la guerra y la destrucción. Pues bien, hemos hablado de la familia paterna de Spielberg, de los Spielberg, de sus abuelos Samuel y Rebecca y de su hijo Arnold. Ahora imaginemos en ese árbol genealógico cómo brota otra rama, que es la familia materna del cineasta. Pues bien, hablemos ahora de los Posner. Philip Posner, Fievel, a quien ya he nombrado anteriormente, emigró a Cincinnati en 1905 para escapar de la violencia antijudía. Aunque se le prohibió formarse académicamente, siempre tuvo una inclinación musical y creativa autodidacta que heredaría, y esto es muy importante, la madre de Steven Spielberg. Jenny Friedman, la abuela materna, fue la única de las abuelas de toda la familia, de los abuelos y de las abuelas, nacida en Estados Unidos. Nació en 1882 en Cincinnati y era hija de inmigrantes rusos. Estaba profundamente comprometida con la causa judía y enseñaba inglés a los inmigrantes que huían de Europa para que tuviesen una integración más efectiva. Fue en esas clases de inglés donde años más tarde Steven aprendió a contar a través del tatuaje, como dije anteriormente, de ese superviviente. Fievel, el abuelo, era profundamente religioso y ortodoxo. Tenía la apariencia total de un rabino, con la barba larga y la ropa tradicional. No sé si recordáis o conocéis a el padre de Krusty en Los Simpson, pues más o menos para que os hagáis una idea de cómo era la apariencia de Fievel, más o menos sería algo así. Hay una anécdota, en parte graciosa, aunque un poco triste por otro lado si se piensa, que cuenta que Spielberg estaba jugando con sus amigos cuando su abuelo Fievel lo llamó en repetidas ocasiones por su nombre hebreo, Shmuel. Le pusieron el mismo nombre yiddish que a su abuelo paterno, que a Samuel. Por lo tanto, el nombre yiddish de Steven Spielberg es Shmuel. Pues bien, como digo, el abuelo le llamaba en repetidas ocasiones Shmuel, Shmuel, de lejos, y le saludaba. Y Spielberg jugando con sus amigos diciendo no, si yo a ese no le conozco de nada, no sé, será algún tarao de aquí del suburbio, yo no tengo ni idea, la verdad. Y siguió jugando, pues yo que sé, a lo que jugaban los niños en esa época, seguramente a tirarse piedras y abrirse la cabeza. Pero es algo que veremos a lo largo de toda la infancia y la adolescencia de Spielberg. Él siempre rehuyó de esa identidad judía, de esas tradiciones de su familia, por esa gran necesidad que tenía y tuvo siempre de ser aceptado. Leah Adler, la madre de Steven, nació en 1920. Fue una mujer de gran sensibilidad artística, cualidad que combinaba con un carácter enérgico y excéntrico. Al igual que su padre Fievel, era una apasionada de la música y comenzó a tocar el piano con solo 5 años. Mientras que Arnold era un hombre de ciencias, Leah desarrolló un talento artístico multidisciplinar que influyó profundamente en Steven. De hecho, no es muy conocido porque su talento como cineasta ya es muy grande, pero Spielberg sabe tocar el clarinete. Y según John Williams tiene un gran oído musical y está seguro de que tiene capacidad para componer por sí mismo. Pues bien, Leah estudió en el Conservatorio de Música de Cincinnati con la aspiración de convertirse en concertista e incluso trabajó de forma profesional en Phoenix.
También solía tocar en su restaurante The Milky Way, que sigue siendo un restaurante que abrió junto a su nuevo marido en los años 60 y que se hizo muy famoso en Los Ángeles por ser un restaurante propiamente judío y por exponer carteles y fotos de las películas de Steven. Aunque su vida familiar interrumpió su carrera, nunca dejó la música y transmitió esa pasión directamente a Steven. Entonces, en 1939, Arnold y Lia se conocieron a través de amistades comunes y comenzaron a salir. Y se casaron en febrero de 1945 en la sinagoga Adath Israel. Y en ese ambiente, rodeado por la sinergia de un padre cerebrito y una madre sensible y liberal, nació Steven Spielberg. Es conocida la anécdota en la que James Lipton, entrevistador del programa Inside the Actors Studios, señala en una entrevista con Spielberg que en Encuentros en la tercera fase, la forma de comunicarse entre los alienígenas y los humanos es un reflejo de sus padres. No sé si recordáis cómo era esa comunicación, pero los humanos utilizaban la música a través de un ordenador para hablar con los alienígenas. Lipton señala también que Spielberg es precisamente ese puente entre dos mundos tan distintos. Pues bien, como digo, ya en 1946, exactamente el 18 de diciembre, nace Steven Spielberg. Y como veremos en el siguiente capítulo, Spielberg pertenece a la segunda generación de judíos estadounidenses tras la Segunda Guerra Mundial. Pertenece a esta generación, por ejemplo, el más destacado podría ser Woody Allen, ¿no? De gente que crecieron en un clima de asimilación más secular, de asimilación más gentil, con un trasfondo y una pertenencia judía de la que no pueden librarse. Y antes de marcharme también me gustaría aclarar un punto, y es que aunque veremos varios elementos de la vida de Steven Spielberg que se reflejan en su obra, como es esa tradición judía, esa ausencia de la figura paterna por parte de Arnold, que era un adicto al trabajo y pasaba mucho tiempo fuera de casa, el divorcio que marcó profundamente la infancia de Steven Spielberg. Como digo, aunque podamos rastrear muchos de estos elementos en su obra, no vamos a pecar tampoco de fanáticos investigadores que encuentran una anécdota en la que Steven se tropieza con una piedra cuando tenía 5 años y por eso utiliza un pedrusco enorme en Indiana Jones y el Arca Perdida. Entendedme, hay ciertas cosas que muchos periodistas o que una persona mismamente puede creer haber descubierto tras haber investigado la obra de Spielberg, pero sí que es cierto que hay otros elementos, como si cogieses a Martin Scorsese y obviases por completo que creció en un ambiente violento y en una familia de tradición católica y niegas que eso se refleje en su obra. Sería estúpido. Y nada más, muchas gracias por haberme acompañado en este primer capítulo y espero que lo hayáis disfrutado. Un abrazo a todos. No te retrases de nuevo con el alquiler o voy a tener que ponerte una multa de al menos 1,50 €. Y rebobínala, por el amor de Dios.